La compleja y rica geografía europea. Europa se considera la cuna de la civilización occidental. Algunos de los idiomas más hablados en el mundo, como el español, el inglés y el portugués, nacieron ahí. También inventos que revolucionaron la historia, como la imprenta, el microscopio o el cinematógrafo. Hace siglos las hambrunas, las guerras y las dictaduras convirtieron a Europa en un continente que expulsaba a sus habitantes, pero en la actualidad es el que más inmigrantes atrae. También es uno de los más visitados, ya que al menos Francia, España, Italia, Turquía y Reino Unido se encuentran en el top 10 de los países que reciben más turismo internacional. La rica geografía europea incluye algunos de los bosques más densos del mundo, ríos navegables que han formado parte de la historia económica de los pueblos, extensas llanuras que la han convertido en una tierra fértil para la agricultura, pero también en un peligro para las invasiones militares. Si quieres conocer más a fondo la amplia, rica y compleja geografía de Europa y cómo ha influido en su historia y en su cultura, te invitamos a que sigas viendo este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Europa está en el hemisferio norte y es el segundo continente más pequeño del mundo, solo por debajo de Oceanía, en el hemisferio sur. Cuenta con una superficie de 10.530.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 6.8% del total de las tierras emergidas en el planeta. Está compuesto por 50 países, entre los cuales se encuentran Rusia y Turquía, países transcontinentales ubicados entre Europa Oriental y Asia. Es por eso que Europa conforma junto con Asia una sola unidad que da lugar a la masa continental más grande del mundo, el supercontinente euroasiático. De todos los países de Europa, Rusia es el más grande en territorio, mientras que la Ciudad del Vaticano es el estado más pequeño, con apenas 0,44 kilómetros cuadrados. Europa cuenta con una población estimada de 741 millones de habitantes, lo que lo convierte en el cuarto continente más habitado del mundo, solo por debajo de Asia, África y América. La población que habita el continente europeo representa poco más del 10% de la población global. Europa limita al oeste con el Océano Atlántico, al norte con el Océano Ártico, al este con los montes Urales y el Mar Caspio, y al sur con el Mar Negro, con el Estrecho de Bósforo y el Mar Mediterráneo. Su posición en el hemisferio norte y su colindancia con océanos y grandes mares le otorgan 38.000 kilómetros de costas que determinan el clima y la fertilidad de las tierras en buena parte del continente. La palabra Europa viene del griego antiguo. De acuerdo con la mitología griega, Europa fue una princesa fenicia raptada por Zeus y llevada a la isla de Creta, donde dio a luz al rey Minos. Como denominación geográfica, la palabra Europa comenzó a usarse a partir de los himnos homéricos del año 250. En esos poemas épicos dedicados a Apolo, se denomina Europa a la parte continental de Grecia, en oposición a la península del Peloponeso y a las islas griegas del sur. Ya en el siglo V, el historiador griego Heródoto denominó Europa a todas las tierras ubicadas al norte del mar Mediterráneo. Sin embargo, durante la Edad Media, todas esas tierras en donde la mayoría de los reinos eran cristianos, fueron conocidas simplemente como la cristiandad. No sería sino hasta el periodo histórico del Renacimiento, en el siglo XVI, cuando comenzaría a generalizarse el uso de la palabra Europa para definir a un continente. La influencia dominante de Europa sobre la cultura, religión, economía y política en el resto del mundo ha sido decisiva desde entonces. De hecho, los grandes periodos en los que se divide la historia moderna occidental están basados en delimitaciones aplicadas a la historia europea. Por ejemplo, la Edad Antigua abarca hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Le sigue la Edad Media, que comprende un periodo de 1000 años, desde el siglo V hasta el siglo XV, con la caída del Imperio Bizantino y el descubrimiento de América. La Edad Media ha sido descrita tradicionalmente como una era de oscuridad, en la que predominaba el fanatismo religioso.
También las pandemias, guerras y otras devastaciones que provocaron una elevada mortandad. Algunos estudios señalan que la pandemia de la peste negra en el siglo XIV provocó la muerte de al menos 50 millones de personas en Europa. Es por eso que al siguiente periodo histórico, marcado por el descubrimiento del continente americano y una renovación en las ciencias, el comercio mundial, la tecnología, las artes y las humanidades, se le llamó Renacimiento. El descubrimiento de las nuevas rutas geográficas convirtió a las naciones europeas en potencias colonizadoras en América, África y Asia. Esto condujo a finales del siglo XVIII a la siguiente gran etapa de la historia europea, cuyos efectos se sintieron más tarde en todo el planeta, la Revolución Industrial. Fue un proceso de transformación que cambió para siempre las economías no solo de Europa, sino del mundo entero. Pasó de una economía rural, basada en la agricultura y la producción artesanal, a una economía urbana, industrializada. La tecnología permitió la producción en serie de bienes y servicios. El predominio alcanzado por Europa gracias a sus colonias y a la Revolución Industrial sufrió un grave revés tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, las cuales se libraron principalmente en territorio europeo. Como resultado surgieron dos nuevas potencias globales que durante décadas se disputaron el control económico, ideológico y militar del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Europa fue uno de los escenarios más importantes en los que se disputó la Guerra Fría, una confrontación ideológica, política y económica que dividió a Europa en dos grandes zonas divididas por una cortina de hierro. La diversidad geográfica de Europa. Más allá de la masa continental central, Europa está conformada por numerosas penínsulas, islas y golfos de aguas profundas. Al oeste del continente está la península ibérica, donde se encuentran España, Andorra, Portugal y el territorio británico de Gibraltar. Al sur de Europa, frente al mar Mediterráneo, se encuentra la península itálica, territorio de Italia, San Marino y Ciudad del Vaticano. Al este de Europa está la península de los Balcanes, dividida en 9 países: Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Grecia, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia. Al norte se encuentra la península de Jutlandia, dividida entre Dinamarca y Alemania, y la península escandinava, donde se encuentran Finlandia, Suecia y Noruega. En cuanto a las islas, las más grandes están al norte y son Gran Bretaña, Irlanda e Islandia. En el Mediterráneo destacan las islas del archipiélago balcánico como Santorini, Mykonos y Creta, que pertenecen a Grecia. En el Mediterráneo central se encuentra Córcega, que es de soberanía francesa, y Sicilia y Cerdeña, que forman parte de Italia. Hacia el oriente, frente a las costas de Líbano y Turquía, la isla de la República de Chipre, un tercio de la cual está ocupada desde 1974 por Turquía, sin reconocimiento internacional. Una de las zonas geográficas más importantes del continente es la Gran Llanura Europea, una vasta planicie que se extiende por más de 2.000 kilómetros desde los Pirineos, en Francia, hasta los Montes Urales, en Rusia. Por cuestión estrictamente política o administrativa, ya que no existe ninguna división natural, la Gran Llanura Europea se divide en dos: la Llanura Norte-Europea y la Llanura Oriental, también conocida como Llanura Rusa. En la llanura oriental se encuentran los suelos más fértiles de Europa. Aquí se localiza Ucrania, conocido como el granero de Europa, por la abundancia de sus cosechas y la variedad de su producción agrícola. Esta inmensa llanura se extiende por toda la Rusia europea. Esta condición geográfica convierte a Moscú en una ciudad altamente vulnerable a las invasiones militares, lo cual ha condicionado buena parte de su política expansionista en el transcurso de la historia. En Europa también se encuentran numerosas cordilleras con algunas de las montañas más altas del mundo. Estas cordilleras en algunos casos representan la frontera natural entre dos o más países, en otros representan la división entre Europa y Asia. Hacia el oeste se encuentran los Pirineos, una cordillera montañosa que hace de frontera natural entre Francia y España. La ladera norte es de soberanía francesa, mientras que la del sur es española. El Principado de Andorra se encuentra en medio de los Pirineos, en un enclave de 468 kilómetros cuadrados entre montañas. Los Pirineos se extienden desde el mar Mediterráneo al este hasta fundirse con los Montes Vascos y la Cordillera Cantábrica en el oeste. En los Pirineos se encuentran algunas de las montañas más altas de Europa, como el Pico Aneto, que alcanza una altitud de 3.404 metros sobre el nivel del mar.
Geológicamente, los Pirineos comenzaron a formarse hace unos 150 millones de años, cuando las placas del Golfo de Vizcaya comenzaron a empujar a España contra Francia, provocando la elevación de la corteza terrestre. Los Alpes es otra de las grandes cadenas montañosas de Europa. Su cordillera se extiende por 9 países de la parte central europea. Su montaña más famosa es Mont Blanc, ubicada entre Francia e Italia, con una altitud de 4.805 metros sobre el nivel del mar. Los impresionantes paisajes que rodean a los Alpes lo convierten en uno de los polos más importantes del turismo mundial. En la región se han construido varias estaciones invernales para la práctica de esquí alpino. Los numerosos pueblitos ubicados en los valles, a la orilla de los lagos o entre montañas, atraen en verano a cientos de miles de turistas fascinados por sus paisajes naturales. Los Montes Cárpatos es otra de las cordilleras más importantes de Europa. Se extiende en forma de un gran arco a través de un territorio de 1.500 kilómetros de longitud, que comparten principalmente Eslovaquia, Polonia, Ucrania y Rumania. Los Montes Cárpatos llegan hasta el sur de Polonia, ocasionando un cuello de botella en el paso de la gran llanura europea hacia el este. Es por eso que Polonia ha sido un país estratégico militarmente hablando durante las invasiones, ya sea hacia Rusia o hacia Europa Occidental. Finalmente, como límite oriental del continente europeo, se encuentran los Montes Urales. Se trata de una cordillera montañosa ubicada a 1.350 kilómetros al oriente de Moscú. Representa la frontera natural entre Europa y Asia. También marca la división entre la Rusia europea, donde se encuentran las ciudades de Moscú y San Petersburgo, y la Rusia oriental, constituida principalmente por la vasta región de Siberia. Los principales ríos de Europa. Los ríos han cumplido un papel fundamental en la historia de Europa. No solo han representado la principal fuente de agua dulce para su población, sino que a sus orillas se han levantado algunas de las principales ciudades del viejo continente. Los ríos de Europa, además, han cumplido un papel histórico, militar y económico indiscutible, ya que muchos de ellos son navegables y han servido para el transporte de mercancías, personas y animales. También han servido como frontera natural entre reinos, estados o imperios. Algunos ríos que cruzan por en medio de las capitales forman parte del paisaje urbano, como el Sena en París o el Támesis en Londres. En otros casos, debido a su importancia histórica y a la belleza de las construcciones de sus riberas, han sido nombrados Patrimonio de la Humanidad, como en el caso del río Rin. El río Volga, el más largo y caudaloso de Europa. El Volga tiene una longitud de 3.645 kilómetros y un caudal promedio de 8.000 metros cúbicos por segundo. Nace en las colinas de Valdai, al noroeste de Rusia, y desemboca al sur en el mar Caspio. El río Volga es navegable en casi todo su curso, gracias a las obras de ingeniería que se realizaron desde la época soviética. Este río se menciona en novelas, películas y canciones populares rusas, como el canto de los remeros del Volga. El río Volga nace a partir de varias fuentes: el deshielo de las montañas, las aguas subterráneas y el agua de lluvia. Desde el siglo pasado, el afluente del Volga se usa para producir electricidad y regar las tierras agrícolas, así como para la actividad pesquera. Río Danubio, Patrimonio de la Humanidad. El Danubio nace en la Selva Negra alemana y desemboca en el Mar Negro. Tiene una longitud de 2.888 kilómetros. En su paso de oeste a este recorre 10 países de Europa Central: Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumania, Bulgaria, Moldavia y Ucrania. El delta del Danubio es una región ecológica de enorme importancia en las costas del Mar Negro. Está conformada por marismas, pantanos, saladares y bosques de ribera. En 1991, la UNESCO declaró el delta del Danubio Patrimonio de la Humanidad. Casi todos los años, durante el duro invierno europeo, el cauce del río Danubio se congela y su paso queda totalmente bloqueado. A orillas de este río se encuentran grandes ciudades, incluyendo 4 capitales: Viena, Belgrado, Budapest y Bratislava. Para los antiguos romanos, el Danubio representaba la frontera natural de su imperio. Se consideraba como la división entre el mundo civilizado romano y el mundo de los pueblos bárbaros. El río Rin, la frontera norte del Imperio Romano. El Rin se considera la vía fluvial más importante de Europa por la densidad de su tráfico comercial de navegación. Nace en los Alpes suizos y desemboca en el Mar del Norte. Presenta un caudal medio de 2.100 metros cúbicos por segundo. Tiene una longitud de 1.230 kilómetros. En su recorrido de sur a norte, cruza por 6 países: Suiza, Austria, Liechtenstein, Alemania, Francia y Países Bajos.
A su paso atraviesa ciudades industriales como Estrasburgo, Colonia o Rotterdam. A orillas del río Rin se han construido plantas siderúrgicas, automotrices, químicas y textiles que aprovechan la navegabilidad del río para el transporte de mercancías. Antiguamente, junto con el Danubio, el río Rin representaba la frontera norte del Imperio Romano. En sus aguas se llevaron a cabo guerras entre franceses y alemanes que buscaban reafirmar su control sobre el cauce. Ya desde la época de los vikingos era una de las principales rutas de navegación para el comercio de la Liga Hanseática. Río Sena, el que atraviesa París. Aunque no se trata del río más largo y caudaloso de Francia, el Sena tiene un peso cultural, simbólico e histórico incuestionable. Nace en la comuna de Sorceín, a 289 kilómetros al sureste de París, y desemboca en el Canal de la Mancha. Cuenta con una longitud de 776 kilómetros y recorre 4 regiones francesas: Borgoña, Gran Este, Isla de Francia y Normandía. En su recorrido de sur a norte atraviesa la ciudad de París. Junto con la Torre Eiffel, los Campos Elíseos y la Catedral de Notre Dame, el Sena, con sus puentes de piedra en arco construidos desde el siglo XVII, es uno de los principales atractivos turísticos de la Ciudad de la Luz. En su paso por la capital francesa, el río Sena es surcado principalmente por embarcaciones para turistas. Sin embargo, las embarcaciones comerciales pueden atracar al norte de Francia, en el puerto fluvial de la ciudad de Rouen, ubicada a solo 120 kilómetros de las costas del Atlántico. El envejecimiento poblacional europeo. Europa cuenta con una población de 746 millones de habitantes. Oficialmente Alemania es el país más poblado del viejo continente, con 84.2 millones de habitantes. Sin embargo, este dato excluye a Rusia, un país ubicado entre 2 continentes, que cuenta con una población total de 141.6 millones de habitantes. En la parte europea de Rusia reside el 77% de la población, por lo que los rusos que pertenecen a Europa representan poco más de 108 millones de habitantes. Después de Rusia y Alemania, el tercer país europeo más poblado es Francia, con 68 millones de habitantes. Le sigue Reino Unido con 67.7 millones e Italia con 60 millones de habitantes. Por el contrario, los estados europeos menos poblados son Ciudad del Vaticano, donde residen oficialmente 900 personas. En segundo lugar está San Marino, una república enclavada en la península itálica, con 33.500 habitantes. Y en tercer lugar el Principado de Mónaco, en la Riviera Francesa, con 38.100 habitantes. Europa es el continente con la edad media de su población más alta. De acuerdo con el informe anual de The World Factbook, la edad promedio en los países europeos es de 43.9 años, mientras que en América Latina es de 31 años, en Oceanía es de 33 años y América del Norte es de 35 años. África es el continente con la población más joven del mundo, con una media de apenas 18 años. Se estima que para el año 2100 será hogar del 50% de todos los niños que nazcan en el planeta. El aumento de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad están convirtiendo a Europa en un continente envejecido. En solo 2 décadas, la edad media europea aumentó un 14%, pasó de 38 años en el 2000 a 43.9 años en 2020. De acuerdo con la Comisión Europea, el envejecimiento de la población está conduciendo a Europa a la que podría ser la más grande de sus crisis económicas. Se estima que para el año 2070 habrá menos de 2 europeos trabajando por cada jubilado. Esto implica que los gobiernos deberán ejercer un presupuesto sin precedentes en pensiones y gastos en la atención médica. De acuerdo con un informe de Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, la población europea se reducirá en un 5% entre 2019 y 2070. Esto también implica una marcada disminución en la población en edad de trabajar, lo que romperá cualquier posible equilibrio entre trabajadores activos y jubilados. Para 2027 habrá 38 personas mayores de 65 años por cada 100 trabajadores activos. Estos últimos son quienes pagan las pensiones con sus impuestos, pero para el año 2050, esa disparidad se elevará a 78 personas en edad de retiro por cada 100 trabajadores activos. En comparación con otros países con población más joven, como México, por ejemplo, donde en 2027 habrá 17 jubilados por cada 100 trabajadores, en tanto que para 2050 se espera que esa cifra se eleve a 29 jubilados por cada 100 trabajadores.
Para remediar este desequilibrio fiscal, algunos gobiernos han intentado aumentar la edad de la jubilación, pero los costos políticos y sociales de dichas propuestas han resultado en protestas masivas en las calles, como ocurrió recientemente en Francia. Analistas consideran que la disminución en la fuerza laboral podría compensarse en el futuro con una mayor participación de trabajadores de mayor edad, uno de los sectores más discriminados laboralmente, o a través de la migración legal de trabajadores calificados. ¿Por qué existen tantos países en un continente tan pequeño? Europa es el segundo continente más pequeño del mundo, solo por debajo de Oceanía. Sin embargo, es uno de los continentes con el mayor número de países o estados-nación. América, por ejemplo, cuenta con una superficie de 42.5 millones de kilómetros cuadrados y apenas 35 países. Europa, en cambio, tiene apenas 10.5 millones de kilómetros cuadrados y está dividido en 50 países o estados. Esta disparidad se explica si observamos en un mapa de Europa la gran cantidad de ríos, montañas y valles que lo conforman. A diferencia de lo que sucedió durante el nacimiento de Estados Unidos, donde entre los colonos que se expandieron hacia el oeste predominaba una misma lengua y una misma cultura, en Europa, la diversidad cultural y lingüística de los pueblos que la conquistaron propició una enorme diversidad de reinos o estados-nación a lo largo de varios milenios. Y cada uno de esos reinos o estados estaba delimitado en la mayoría de los casos por barreras naturales, ya sea un gran río, una cordillera montañosa, un océano o un valle. Un ejemplo de lo anterior son los diversos pueblos que a lo largo de milenios se expandieron por la península ibérica, los cuales encontraron una barrera natural en la cordillera de los Pirineos. En España oficialmente coexisten el castellano, catalán, valenciano, gallego, euskera y el aranés. Estos 6 idiomas evidencian la diversidad de culturas asentadas desde hace milenios en un territorio que apenas es 2 veces el tamaño de Chihuahua, en México, o ligeramente más pequeño que Texas. En la actualidad, España no es un país plenamente cohesionado, pues los ánimos independentistas perduran en mayor o menor medida en Cataluña, el País Vasco y Galicia. Francia es otro ejemplo de país configurado a partir de sus barreras naturales, ya que hacia el sur está delimitado por los Pirineos y el mar Mediterráneo, hacia el oeste por el Océano Atlántico, hacia el norte por el Canal de la Mancha y hacia el este por los Alpes y el río Rin. El curso del río Danubio también ha definido en partes las fronteras en pequeños países de la península balcánica. Antes de desembocar en el Mar Negro, el Danubio va creando en su trayectoria fronteras naturales, incluyendo la de Hungría y Eslovaquia, la de Serbia y Croacia, la de Rumania y Serbia y la de Bulgaria y Rumania. El terreno montañoso de la península balcánica, con los montes Balcanes al este y los Alpes Dináricos al oeste, también propició el surgimiento de tantos estados pequeños, así como evitó que se consolidara su integración en la antigua Yugoslavia. Europa tiene además varios microestados, es decir, territorios soberanos que cuentan con una población y una superficie reducida. Destacan Ciudad del Vaticano, Andorra, San Marino, Mónaco, Liechtenstein, Malta, Luxemburgo, Chipre y Montenegro. San Marino es uno de los casos más paradigmáticos de los microestados europeos. Se trata de una república, la más antigua de Europa, conformada por un territorio de apenas 61 kilómetros cuadrados, con una población de 33.000 habitantes. San Marino es un enclave porque está rodeado por los 4 costados por territorio italiano, no tiene salida al mar ni cuenta con aeropuerto propio. Por esto, su economía depende en gran medida de sus relaciones con Italia, país que además le proporciona asistencia militar. Diferencias económicas entre el norte y el sur de Europa. Durante varios siglos, los países del norte de Europa han sido más ricos que los de Europa del sur. Entre los países europeos con el mejor Producto Interno Bruto Nacional se encuentran Alemania, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Francia y Suecia. Entre los que tienen el Producto Interno Bruto más bajo están Portugal, España, Eslovenia, Italia, Grecia y Chipre. Los países del norte de Europa como Reino Unido, Alemania y Francia se industrializaron primero que los del sur y experimentaron antes un mayor desarrollo económico. Además, los vínculos económicos que se gestaron entre los países del norte de Europa se vieron favorecidos por la geografía, una gran llanura cruzada por ríos navegables con salida al océano que permitieron el comercio a gran escala. Además, mientras en el norte las tierras son fértiles y la producción agrícola es industrial, en el sur se cuenta con menos planicies costeras donde practicar la agricultura. Por el contrario, países del sur de Europa como España permanecieron desvinculados durante mucho tiempo del resto de Europa.
A las dificultades geográficas impuestas por los Pirineos se sumó el aislamiento político durante la dictadura de Francisco Franco. Otra de las diferencias entre el norte y el sur europeo está relacionado con la democracia. Aunque el concepto de democracia fue inventado por los griegos, fueron los países protestantes los que apostaron primero por las libertades individuales, la propiedad privada y la separación de poderes. En los países del sur, en cambio, prosperaron las dictaduras, las monarquías absolutas y el poder de la Iglesia. En ningún otro país europeo se percibe más la diferencia entre el norte y el sur como en Italia. Se trata casi de dos mundos distintos. Mientras que la riqueza se concentra en el norte italiano, en el sur abunda la pobreza y la violencia asociada a las bandas delincuenciales. El nivel de desempleo es mayor en el sur que en el norte, mientras que el Producto Interno Bruto per cápita en el norte de Italia es de 35.000 euros, en el sur es de 18.500 euros. Esta división histórica se proyectó nuevamente tras la crisis económica de 2008. Países del sur como España, Italia, Portugal o Grecia tuvieron que recibir rescates financieros de la Unión Europea. La compleja geografía europea ha determinado sus espectaculares paisajes naturales y ha influido en la conformación de sus países, conflictos geopolíticos y en la prosperidad de algunos de sus países. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, alberga una gran cantidad de países debido a su compleja historia, barreras naturales y diversidad lingüística y cultural que han influido en su fragmentación política. Europa enfrenta un desafío demográfico importante, ya que la población está envejeciendo y las tasas de natalidad son bajas, lo que plantea preocupaciones sobre el sostenimiento de los sistemas de seguridad social y la economía en el futuro. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.